Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la 10ª sesión del Seminario Permanente Ambiente, Territorio y Sociedad. Gracias a quienes se encuentran aquí con nosotros en la sala Alfonso de Alba del Colegio de Jalisco y también a quienes nos siguen por las redes. Hoy tenemos un invitado especial como cada sesión y voy a pedirle a la doctora Beatriz Núñez que nos presente a nuestro invitado, por favor, doctora. Con mucho gusto, buenas tardes. Tenemos al doctor Francisco Javier Sánchez Tornero. Es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Arqueología por el Colegio de Michoacán y doctor en Arquitectura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde 2018 se desempeña como profesor investigador en licenciatura en Antropología e Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Actualmente funge como presidente de la Academia de Historia e Historiografía de México, es secretario de la Academia de Historia y Teorías Sociales y coordinador de difusión del Centro de Estudios sobre Religión y Sociedad del mismo centro universitario. Asimismo, es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Arqueometría de Occidente. Su labor académica se ha distinguido por una constante participación en foros especializados de carácter regional, nacional e internacional. Y es autor y coautor de diversos artículos arbitrados y capítulos del libro que abordan temas como la arqueometría aplicada al análisis cerámico, las configuraciones de la identidad indígena, el patrimonio territorial y la cosmovisión mesoamericana vista desde sus manifestaciones materiales. Hoy nos va a hablar sobre territorio y paisaje en la reconfiguración del pensamiento indígena mesoamericano, relecturas desde las iglesias barrocas de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Doctor, ¿sería tan gentil en tomar la voz? Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. De acuerdo. Muy buenas tardes a todos y todos. Quiero agradecer, más que nada, a la doctora Dolores Álvarez y a la doctora Beatriz Núñez y al Colegio de Jalisco por la invitación, y en especial en este seminario, pues, que es un foro de reflexión crítica para entender las implicaciones del territorio y la sociedad. Desde mi formación como arqueólogo y con un interés muy particular en comprender cómo la materialidad, el espacio y el simbolismo se articulan en contextos de larga duración histórica, propongo en esta charla una lectura que entrelaza el pensamiento indígena mesoamericano, el paisaje y las formas barrocas como expresiones de la reconfiguración del pensamiento indígena y como actos de colonialidad. Me enfocaré en el caso específico de esta presentación en las iglesias barrocas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, las cuales no son vistas desde esta perspectiva solamente desde la manera estilística o arquitectónica, sino más bien como nódulos simbólicos que permiten profundizar en este pensamiento indígena. Esta investigación, como lo menciono, trasciende esta perspectiva estilística y pretende articular desde estas diferentes posiciones que voy a presentar, la articulación de memoria, identidad, poder y resistencia. Este planteamiento que voy a presentarles es una propuesta teórica que tiene como objetivo poder ser aplicable en otros contextos culturales similares. Estamos hablando de un contexto con población indígena en territorios considerados periféricos, zonas rurales generalmente. Y bueno, el periodo del tiempo es específicamente el periodo virreinal. Es una propuesta interdisciplinaria en el que se hace uso de historia, antropología, arquitectura y arqueología. Geografía crítica, por supuesto. Es parte de un proyecto mucho más grande, es el resultado de mi tesis doctoral y tiene una línea argumentativa enfocada principalmente desde lo teórico, epistemológicamente, ontológicamente y metodológicamente
en este caso los enfoques idealistas y materialistas, son importantes para poder entender el fenómeno en estudio. Voy a, entonces, iniciar la presentación. Okay. Antes de abordar el caso específico de Tlajomulco, es importante detenernos en algunos conceptos que considero importantes para la exposición. Se trata de pares conceptuales que no deben de asumirse como dicotomías rígidas, sino como herramientas críticas que sirven como herramientas para problematizar ciertas narrativas historiográficas y proponen una lectura alterna del periodo virreinal en lo relativo al territorio, la cultura material y la agencia indígena. Estos conceptos, como Mesoamérica, indio, iglesia, sincretismo, mestizaje, Latinoamérica, Hispanoamérica, arquitectura barroca hispanoamericana, son empleados a lo largo de este proyecto, pero tienen una implicación importante. Mesoamérica lo empleo no solamente como conceptos, terminología, sino epistemológicamente. Los empleo con una implicación epistemológica importante para poder entender el fenómeno en estudio. Mesoamérica, en este sentido, lo empleo anacrónicamente para poder entender estas normas y este pensamiento prehispánico que trasciende el periodo del tiempo hacia la Nueva España. Indio conquistado, indio conquistador son otros dos conceptos muy empleados dentro de esta perspectiva. Recordemos que el concepto de indio es un término homogeneizador que permite agrupar a todos los grupos étnicos, pero les da o los caracteriza de manera pasiva, ¿sí? Considerando a todos los grupos iguales y no destacando su singularidad, que es lo importante. En este caso, el concepto de indio conquistador permite conocer o percibir la agencia indígena, que es punto de partida. Por otra parte, el concepto de iglesia. En esta presentación yo uso el concepto de iglesia y no el de templo, ¿no? Cuando se utiliza el templo, se habla de los templos prehispánicos, iglesia para las construcciones cristianas, tal como se refiere en los documentos del tiempo. Y bueno, hay un debate muy importante sobre el sincretismo y el mestizaje, estos enfocados junto con otros términos importantes que no voy a abordarlos, como barroco tequique, barroco indio-cristiano, barroco popular mexicano, que perciben al indígena de manera pasiva. Y esto es importante destacarlo porque en la presentación tratamos de percibir la agencia indígena, es decir, al indígena activo que participa en la construcción de su propia realidad en la que participa, ¿no? Esto es el objetivo principal. Entonces, se van a omitir estos conceptos. Por otra parte, el uso de Hispanoamérica en sustitución de Latinoamérica, ¿sí? Considerando lo que es atemporal y ateórico en el sentido propio de su uso como concepto. Y por último, se emplea la arquitectura barroca hispanoamericana periférica para referirme a este tipo de iglesias que estoy estudiando. Lo que ustedes están observando en estas imágenes son ejemplos del barroco hispanoamericano periférico. ¿Sí? La representación de un códice, la representación de una iglesia, una capilla de indios de Acámbaro, la representación de una escultura del Acuatlicue y la representación de una pintura de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Más adelante voy a profundizar un poco, ¿no? Para comprender el caso de Tlajomulco, es esencial abordar la noción de territorio no como mera delimitación geográfica, sino como una construcción simbólica donde convergen paisaje, memoria e identidad. Desde la geografía crítica, el espacio es un producto cultural en constante transformación. Milton Santos sostiene que el espacio geográfico es un sistema dinámico compuesto por objetos materiales y flujos de acciones humanas, cuya interacción configura un paisaje cultural, resultado de una relación dialéctica entre naturaleza y sociedad. Esto es sumamente importante para entender nuestro fenómeno de estudio que voy a presentar, la relación sistémica y dialéctica que existe entre lo natural y lo cultural. En este marco, la arquitectura, especialmente la barroca hispanoamericana periférica, no puede entenderse como una entidad aislada del entorno. Estas construcciones dialogan activamente con el paisaje, incorporando montañas, ríos y otros elementos naturales como componentes de su lenguaje simbólico. Wilberto Jiménez introduce el concepto de geosímbolo
para describir el territorio como una marca cargada de significados históricos y colectivos. Eugenia Acevedo, por su parte, plantea que la memoria colectiva no es solo recuerdo, sino la capacidad de revivir el pasado a través de prácticas culturales compartidas. Julian Thomas complementa esta idea al destacar que el uso continuo del espacio convierte a los objetos materiales, en este caso las iglesias, en registros de la memoria social, haciendo del paisaje un verdadero archivo viviente. Desde otra perspectiva, Musarek afirma que el territorio es una construcción social donde se expresan relaciones culturales, simbólicas y políticas. Este enfoque es importante porque es de la manera en que vamos a percibir estas construcciones para entender el territorio. Bajo estas condiciones, la arquitectura hispanoamericana periférica emerge como una expresión tangible del espacio vivido. Una arquitectura que no solo representa su cultura, sino que articula activamente el entorno. Esto que ustedes están viendo en la imagen es importante destacarlo. Se representa la iglesia de Santa Cruz de las Flores en Tlajomulco de Zúñiga y el Cerro Patomo. Están uno frente a otro. Estas son representaciones de geosímbolos del territorio. La iglesia tiene la misma forma del cerro, ¿no? El Cerro Patomo también se le conoce popularmente como el Cerro del Águila. Entonces, aquí el Cerro de la Cruz está junto al Cerro de Patomo. Pero lo que ustedes están viendo es la intención, ¿sí?, de construir esta iglesia de la misma manera con la forma del entorno. Esto es lo que vamos a considerar como un geosímbolo. Lo voy a explicar un poco más adelante. En este marco conceptual se define el fenómeno de estudio de esta investigación, el cual es o pretende estudiar la influencia del paisaje cultural en la reconfiguración del pensamiento indígena mesoamericano a través de los elementos arquitectónicos de las iglesias barrocas hispanoamericanas periféricas, particularmente las construidas por franciscanos entre los siglos XVII y XVIII en Tlajomulco de Zúñiga. Se analiza cómo el pensamiento indígena persiste y se transforma en el ámbito arquitectónico mediante dinámicas de adaptación, resignificación y resistencia. Las iglesias no son concebidas aquí solo como expresiones del barroco periférico, sino como un escenario de convergencia entre tradiciones y estrategias de apropiación territorial. De ello se desprende que el territorio no fue construido de la nada, sino sobre estructuras preexistentes que fueron transformadas y resignificadas. El pensamiento indígena, lejos de ser eliminado, fue reorganizado bajo nuevas condiciones sociales y políticas. Así, el territorio deviene paisaje cultural cargado de significados, donde la identidad se construye en diálogo con el entorno. Las iglesias actúan como geosímbolos, condensando memoria, espiritualidad e identidad colectiva. A partir de este fenómeno de estudio, se plantean una pregunta de investigación, que es la que rige todo el desarrollo del proyecto, la cual plantea y pretende entender cómo se materializa la cosmovisión mesoamericana en las iglesias de Tlajomulco. Para ello se ha planteado el análisis de los distintos elementos que componen estas iglesias para dilucidar la persistencia del pensamiento indígena. Esto plantea la hipótesis de que este tipo de arquitectura barroca hispanoamericana periférica es una expresión material del pensamiento indígena que reinterpreta mitos y símbolos en diálogo con el paisaje cultural. Es también importante señalar qué es el barroco hispanoamericano periférico, para que lo tengamos un poquito más claro. El barroco hispanoamericano periférico es un tipo de arquitectura que se encuentra no solamente en la Nueva España, también lo podemos encontrar en lugares muy representativos de densidad indígena, como el Alto Perú, ¿sí? Ejemplos muy característicos es en Cusco. Es un tipo de arquitectura que se desarrolla en los contextos periféricos fuera de los centros de poder novohispánicos. Esta periferia es lo que permite, ¿sí?, esta autonomía de los centros.
Esta periferia permite que los grupos indígenas puedan tener cierta autonomía en relación con el centro. Es decir, su periferia les da cierta centralidad. Y como proceso de negociación simbólica y de relaciones sistemáticas, se va a ver reflejado a través de estas relaciones dialécticas entre lo indígena y el español o el conquistador. Entrega elementos europeos, reinterpretándolos desde los mismos léxicos arquitectónicos europeos, pero incorpora códigos culturales mesoamericanos, generando expresiones arquitectónicas híbridas y singulares. Funciona como un geosímbolo, como lo he mencionado, que condensa memoria, identidad, es un anclaje de lo sagrado, que se va a ver percibido o entendido dentro del territorio indígena, y manifiesta una agencia indígena activa. A diferencia de los otros conceptos que se han planteado, esta percibe al indígena de manera activa, es decir, que participa en su realidad de manera consciente. Eso es importante porque constituye la parte esencial del territorio, ¿no? Evidencia la existencia de un espacio donde el indígena existe de manera singular. Es un espacio donde se encuentran distintas formas de habitar el mundo de manera singular y auténtica. Esto tiene que ver con un planteamiento desde la fenomenología hermenéutica fáctica, específicamente desde la propuesta de la fenomenología de Heidegger, desde la fenomenología heideggeriana, ¿no? Estas son algunas de las imágenes de las representaciones características del barroco hispanoamericano periférico. En la parte de arriba tenemos imágenes del Alto Perú, en la parte de abajo se encuentran representaciones de la Nueva España, principalmente del centro de México, y en la parte de abajo específicamente de Tlajomulco de Zúñiga. Y las dos inferiores se trata de las iglesias que voy a mostrar en el desarrollo de este proyecto. Este es el área de estudio. Se trata del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Se caracteriza por tener 10 iglesias, 10 pueblos con sus iglesias y capillas respectivas. La imagen que ustedes están observando corresponde a la capilla de indios de Santa Cruz de las Flores, aproximadamente en 1940, todavía antes de su primera restauración. Y esto es uno de los factores importantes porque la mayoría de las iglesias han sido restauradas, si no total, parcialmente, las iglesias o capillas, ¿no? Algunas ya se encuentran en ruinas, como la de San Sebastián el Grande, ¿no? Y otras han sido modificadas, como las de San Agustín, la Santa Anita, entre otras. Santa Anita no pertenece a Tlajomulco, pertenece a Tlaquepaque, pero cultural, históricamente, pertenece a este territorio, ¿sí? Como elementos. Nuestra muestra de análisis corresponde a la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, que se encuentra del lado izquierdo, y la iglesia de Santa Cruz de las Flores. Se caracterizan por tener un barroco exuberante y elementos muy característicos que llaman la atención desde el contexto periférico en el que se encuentra. No solamente vamos a tener este tipo de portadas, también vamos a tener retablos muy interesantes como el de San Juan Evangelista en el mismo territorio, ¿no? La metodología que se emplea en esta ponencia, pues incluye un trabajo de campo, observación directa de las iglesias, la orientación, el emplazamiento, la relación con el paisaje, entrevistas semiestructuradas. Se realiza un análisis iconográfico, se analizan los símbolos, el relieve, las estructuras con referencias mesoamericanas y del periodo virreinal, del ideal cristiano. Estas entrevistas semiestructuradas las voy a presentar en un momento, y también hay una lectura histórica crítica, hay una cartografía simbólica del paisaje para poder comprender estos elementos que permitan conocer los vínculos entre la arquitectura y el mismo paisaje. Hay estudios complementarios que se presentan como arqueometría y arqueoastronomía. Esto como apoyo técnico que fue algo revelador dentro del proceso. Dentro del análisis que se realiza, dentro de la metodología,
pues se aplica un enfoque arqueológico, como lo había mencionado al inicio. Desde mi formación como arqueólogo, hago una aplicación arqueológica, una metodología arqueológica para el análisis iconográfico. Es decir, se hace una descomposición de todos los elementos presentes en las portadas, desde una unidad básica hasta una unidad mínima. Esto con el objetivo de poder identificar los patrones conductuales presentes en las portadas. Estos son algunos de los elementos que vamos a tener presentes, los iconografía como elementos homorfos, antropomorfos, zoantropomorfos, abstractos, fitomorfos, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, las gárgolas, felinos, vamos a tener coronas, vamos a tener algunas modificaciones de patrones estilísticos que tradicionalmente se presentan desde otra perspectiva, es decir, bidimensionales, y aquí los vamos a encontrar tridimensionales y genera otro tipo de información. Estos dos son también ejemplos de lo que vamos a encontrar en las iglesias. Se trata de la Capilla de India de San Lucas Evangelista y la parroquia de Santa Anita. Fueron hechas por el mismo artífice indígena. Es un dato revelador. Y tenemos también evidencia de cómo es el proceso de elaboración de estos elementos, ¿no? En la parte de arriba tenemos los elementos terminados, del lado derecho, y en la parte de abajo, elementos que no fueron terminados. Entonces, hay muchos análisis que podemos conocer, no solamente de la forma, ¿no? Estamos hablando de la técnica de cómo se van elaborando, sino que el análisis de esto nos permite conocer el contenido, que es el simbolismo impreso, ¿no? Se realiza un catálogo de todos estos elementos y se hace un ejercicio de análisis de unidades básicas y mínimas para poder ir identificando todo este patrón. Se hacen análisis de traslación, bilateralidad y rotación de algunos elementos para poder entender estos patrones conductuales que están presentes. Se hace un análisis de distintos catálogos documentales que se tienen sobre el estudio de la arquitectura en Tlajomulco para rescatar información que no está disponible en algún documento publicado. Entonces, de aquí se hizo todo un estudio en archivos, se hizo también un estudio en distintos fondos, como el de José Luis Amezcua, para poder hacer la investigación de las distintas restauraciones, y se hizo una cartografía de distintos mapas que no corresponden específicamente al periodo virreinal, corresponden al siglo XIX. Pero lo interesante de esta cartografía fue poder identificar elementos de larga duración, como cuáles, elementos acuáticos, la presencia de manantiales, ríos, lagunas, y los mismos caminos, senderos y montañas son elementos fundamentales que permiten y generan el desarrollo de una identidad, y la memoria colectiva se conserve en el territorio, ¿no? El agua va a ser un elemento fundamental, ¿no? Aquí podemos observar en color azul las extensiones de agua que ahora son parte de la zona metropolitana, eso es Santa Fe. Y en la parte de abajo podemos identificar también en la parte inferior derecha un yacimiento de cantera, que es el que se utilizó para la elaboración de todas estas iglesias que estamos estudiando. Se elaboran fichas técnicas, estas fichas técnicas tienen el objetivo de poder recuperar toda esta información histórica, y se hacen entrevistas semiestructuradas con el objetivo de poder conocer algunos elementos que tampoco están publicados o se encuentran escritos y que son de tradición oral. Se hace un estudio arqueométrico de las canteras a partir de fluorescencia de rayos X para conocer si estos materiales son de un mismo origen, y de esa manera tener certeza de que están usando los yacimientos locales y son materiales propios de la zona. En el estudio histórico pudimos localizar una serie de mapas muy interesantes que permiten conocer el territorio de Tlajomulco. Este mapa es el de Patiño, de 1778, donde ya están distribuidos los pueblos que se están estudiando dentro del corredor, pero lo interesante es la división de las haciendas. Este es el factor principal de la pérdida del territorio en Tlajomulco de Zúñiga.
el territorio indígena se pierde por las haciendas que se van constituyendo en el territorio. Y aquí se ve reflejado, ¿no? Entonces, aquí podemos identificar que en las distintas fuentes vamos a tener una población predominantemente indígena, cocas, que posteriormente va a haber una presencia importante de nahuas. Hay grupos intermitentes como cascanes y otros grupos que, aunque no está confirmado, las distintas fuentes que se han consultado permiten hablar de presencia náhuatl del centro de México. Este lienzo que ustedes están observando se le conoce como lienzo anacrónico de San Sebastián el Grande o Códice Tlaxcalteca por la inclusión del símbolo tlaxcalteca, el escudo de armas tlaxcalteca de la ciudad de Tlaxcala, pero a pesar de que ha sido considerado como anacrónico y no tiene referencias históricas verificables, podamos encontrarlo, contiene información que se puede confrontar con el análisis que les voy a presentar, lo cual nos habla de elementos muy importantes sobre la identidad indígena y sobre la organización política, territorial y distribución espacial. Otro dato importante es que todos estos pueblos están constituidos como altépetl, es decir, población en náhuatl, significa cerro con agua, pero es el concepto prehispánico que se traslada al periodo virreinal. Y este territorio se va a hacer conocido como una república de indios de Tlajomulco, constituido por pueblos altépetl, el altépetl de San Agustín, el altépetl de San Sebastián, con sus iglesias respectivas, que van a ser los símbolos del territorio. Dentro del estudio que se hizo de los registros bautismales del archivo parroquial de Tlajomulco, se pudo localizar al cacique de Tlajomulco de 1700, Ventura Cortés de Velasco, pero el dato más interesante es que en todas las referencias que se han hecho sobre este cacique, lo señalan como indio conquistador. Entonces, él y su descendencia tienen beneficios que no tienen otros indígenas de la zona, ¿no? Y esta referencia probablemente está asociada a su origen del centro de México. Estos son resultados que se han planteado dentro del estudio arqueométrico, los resultados de fluorescencia de rayos X realizado a las muestras, que nos presentan una relación de los materiales, mineralógicamente hablando, con arcillas y feldespatos de origen local. Estamos hablando que la laguna de Cajetitlán tiene las condiciones propicias para ser el mismo origen de los materiales analizados, corresponden a las fachadas, a la cantera de las fachadas. Lo que demuestra que estas iglesias, el material utilizado en la construcción de estas iglesias, ¿sí?, es de origen local. Entonces aquí podemos entender y confirmar lo que señalan las fuentes históricas. Los materiales que están usados para la elaboración de estas iglesias son de origen local, ¿no? Entonces tenemos datos muy interesantes que nos han permitido profundizar más en el desarrollo y permitirnos comprender la reconfiguración del pensamiento indígena. Dentro de las entrevistas que se realizan de manera estructurada, pudimos desarrollar una serie de temáticas que tienen que ver con la historia, con la organización social, con arqueología, identidad, con el entorno natural, con fenómenos naturales, con patrimonio, con leyendas, con tradiciones y con vida cotidiana. La imagen que ustedes están observando corresponde a la iglesia de la Capilla de Indios de Santa Cruz de las Flores. Esta fotografía fue tomada el 21 de abril del 2024. Y esto fue porque en una de las entrevistas se señaló que ese día la cruz al interior de la iglesia se ilumina, como se puede observar, ¿no? Eso es un fenómeno que no está registrado en las fuentes publicadas y que fue gracias a las entrevistas como se pudo conocer, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de estas entrevistas que se realizaron, donde se abordan estas temáticas, como los fenómenos astronómicos, lo cual dio pie a un estudio arqueoastronómico posterior, ¿no?, que brevemente se los voy a presentar para nada más tenerlo de referencia, ¿no? Si bien esto da pie al análisis formal de
el corpus iconográfico que se analiza. Y me voy a permitir leer esta parte para que sea más clara. La iglesia de Nuestra Señora de la Soledad es la que corresponde del lado izquierdo. La portada de la iglesia está estructurada en dos cuerpos y un remate en forma de frontón circular con una cruz en la cúspide. El primer cuerpo alberga la puerta de entrada, decorada con diseños geométricos y orgánicos que evocan la imagen de fauces terrestres, semejantes a las de una serpiente. Estas fauces, en relieve en la portada, presentan volutas y elementos vegetales que se arquean en la parte superior para simular ojos. El arco de medio punto se adorna con detalles triangulares que asemejan colmillos de la serpiente. Además, columnas salomónicas flanquean la puerta, con elementos vegetales en espiral que giran helicoidalmente en direcciones opuestas, simbolizando la unión de fuerzas cálidas y frías asociadas al cielo y el inframundo. Esto se relaciona con el concepto de Atl-Tlachinoli o flujo interior de los árboles cósmicos de la cosmovisión mesoamericana. En la base de la portada, las volutas delinean el glifo cerro, que se proyecta hasta la cúspide, destacándose un nicho entre dos columnas salomónicas que siguen el mismo patrón helicoidal. La estructura está rematada por una cruz tallada en piedra, simbolizada por la Santa Cruz y posiblemente el rito de la petición de lluvia. Esto está asociado directamente con el Cerro de la Cruz que está enfrente también del pueblo. Esta es la representación de la silueta de la iglesia y esta es una representación prehispánica del cerro, del Tepet, ¿no? Esto no es cualquier Tepet, es el Tlalocan, ¿sí? La casa de Tlaloc. Centrado en el segundo cuerpo de la portada, se encuentra una ventana rectangular en proporciones vertical con jambas decoradas en relieves de figuras zoomorfas similares al delfines, un total de 8. Esto llama la atención porque ¿qué tienen que hacer delfines en esta región de Tlajomulco, en este territorio? Estos motivos aluden a características acuáticas, lo que resalta la importancia del agua como uno de los elementos fundamentales en el territorio de Tlajomulco, tal como se ha mencionado previamente. Entre las columnas sobresalen las bases de nichos con grabados en alto relieve, representando elementos vegetales y líneas que se entrecruzan y enrollan en sentido opuesto, creando una estilización que recuerda la cara de un jaguar. Las manchas en el pelaje, representadas con uvas, aluden a las estrellas de la tradición prehispánica. En la cosmovisión mesoamericana, el jaguar está vinculado con la noche, las cuevas, la luna, los cuerpos de agua y el inframundo. Esto está asociado con Tlaloc, el dios de la lluvia, Tepeyolotzin, la deidad jaguar, y en los códices Borg y Feyer-Barimayer, de origen prehispánico de la región Mixteco-Puebla, se representa a Tepeyolot, esta deidad jaguar, haciendo ofrenda frente a un templo cueva. Estas son las representaciones de los códices Borg y Feyer-Barimayer, donde se ve a la representación frente a un templo cueva, muy similar a lo que estamos percibiendo. Las jambas de las ventanas que se encuentran en el segundo cuerpo presentan las formas de X entrelazadas con flores y tallos. Los códices Tudela y Manglavechiano ilustran a Mictlantecutli, el dios del inframundo, en un espacio rectangular decorado con huesos largos entrelazados y cráneos. En este sentido, los tallos representan los huesos largos y las flores asemejan las extremidades de los huesos. En las columnas trístolas, las agrupaciones de uvas y hojas aparecen dos cráneos en perfil mirando hacia afuera. Los dientes se representan ingeniosamente con las uvas y las ramas y hojas componen la mandíbula inferior y la forma del cráneo. Esta es la representación de los cráneos y huesos asociados directamente a Mictlantecutli. En el interior de la iglesia, la decoración sigue la tradición indígena. Un arco interior destaca con una clave y un símbolo central formado por una línea curva con extremidades opuestas, deja un espacio abierto por donde desciende una hoja ovada. Esta decoración recuerda la representación de la luna prehispánica asociada al inframundo. En los códices Nuttall y Borgia, la luna se muestra sobre un espacio oscuro y estrellado, similar a una vasija cortada transversalmente,
que asemeja un hueso retorcido con un pedernal o cuchillo en su interior. La luna, con un pedernal en el interior, representa al norte. Esta es la región del Mictlán, o Tierra de los Muertos, y está relacionado con la lluvia, el agua, el jaguar o el felino, la vida de las plantas y otros conceptos. Recordemos que una de las imágenes que les había presentado anteriormente eran las gárgolas de felinos presentes en el territorio. Este es un elemento importantísimo en el territorio. Por otra parte, tenemos la Capilla Hospital de Indios de Santa Cruz de las Flores. La portada de la capilla está estructurada en 3 calles. La calle central incluye en el primer cuerpo la puerta principal con cerramientos en arco de medio punto, decorado con motivos geométricos y florales que se remiten a ambos lados. Este arco descansa sobre jambas tableteadas, flanqueado por enjutas laterales y pilastras estriadas, y se destaca por la tercera y cuarta dovela, que muestran 4 círculos concéntricos con botones sobresalientes. Este es un diseño que se repite en la clave del entablamento sobre la puerta. Recordemos que para poder hacer este análisis tuve que hacer primero el estudio del corpus iconográfico y después hacer la descomposición de estos elementos en unidades básicas y unidades mínimas, y eso me permitió conocer este patrón conductual, dónde se repiten estos elementos y cómo están presentes. Esto fue una metodología desde el enfoque arqueológico. En el centro del arco, en la clave, se encuentra la figura de un ángel con la mano izquierda en ángulo hacia arriba y la mano derecha en ángulo hacia abajo. Lamentablemente la figura está bastante deteriorada, pero se distingue que los pies están flexionados debajo de la clave y es probable que la cara estuviera orientada hacia la izquierda del cuerpo. La cara y los pies están destruidos. Esto evidencia que fue intencional. Probablemente un fraile, conociendo el significado de este elemento, destruye la cara y los pies. Esta posición de las extremidades parece simular un movimiento giratorio que se asemeja a la representación del signo prehispánico Olin, una palabra náhuatl que significa movimiento. En el friso, en el entablamento, muestra decoraciones que incluyen motivos geométricos y fitoformos, como flores y volutas excéntricas. Central en el friso sobresale la figura de una corona real, que se sitúa sobre volutas que encierran varios monogramas marianos, como se puede observar del lado derecho. Adyacente a la corona se encuentra la fecha 1692 años, que se considera la fecha de finalización de la construcción. En el perímetro exterior de la corona, el friso se adorna con bloques de volutas excéntricas que finalizan en los intercolumnios laterales. Es relevante observar que la configuración y los elementos que componen la corona real recuerdan o asemejan la fisonomía de un rostro humano, lo cual nos sugiere la representación del sol prehispánico, como más adelante se los señalaré. Se sugiere que los 4 círculos concéntricos en las dovelas laterales del arco de medio punto, junto con el entablamiento y la corona real, hubo algo aquí, simbolizan el quinto sol. Estos círculos, al conjugar su diseño con el ángel situado en la clave, dovela central, reproducen aparentemente el signo Nahui Olin o 4 movimiento. La narrativa mitológica relata que tras 4 intentos fallidos de creación de la humanidad, Quetzalcóatl emprende un último intento dando origen a la humanidad actual. El mito especifica que el surgimiento del sol coincide con el día 4 movimiento, razón por la que el quinto sol se llama Nahui Olin. Este mito fundamental está representado en la piedra del sol. Un análisis comparativo entre esta piedra y la capilla de indios reconoce semejanzas significativas tanto en la forma como en el contenido. La representación de 4 movimiento y quinto sol están presentes en ambos contextos. En la capilla, la corona real simula la faz de Tonatiuh, donde los ojos y la nariz se representan ingeniosamente en el centro de la estructura, y la base de la corona evoca el collar de chalchihuites que adorna esta deidad solar. Además, un rayo solar visible en la piedra calendárica, que es como esta A invertida en la parte de abajo, que aparece en las 2 imágenes. Eso es un rayo solar y equivale a año.
En la piedra del Sol aparecen 8 rayos solares. Entonces, este rayo solar visible en la piedra calendárica se integra en las vírgulas laterales que sostienen la corona, extendiéndose hacia abajo. Las 2 cabezas de serpiente que también se observan en la piedra del Sol en la parte inferior se interpretan en la capilla como las vírculas y volutas que apoyan la corona. Incluso el cuerpo de la serpiente se simboliza mediante las volutas excéntricas a lo largo del friso, o sea, de manera lateral, o sea, en esta secuencia. Bueno, aquí está. Respecto a la fecha de 1692 años que acompaña la corona, parece cumplir una función análoga al signo 13 caña, perdón, es en la parte superior, donde está derecha, superior derecha. En la piedra del Sol, en la parte superior, también hay un símbolo calendárico conocido como 13 caña, que se supone que es la fecha en la que fue construida la piedra. Además, destaca la omisión de la letra A en 1692 años. Esta omisión de la letra A, ¿sí?, aparece de manera invertida, sosteniendo la corona, ¿sí?, y pues no es una omisión inconsciente, sino fue intencional. El símbolo del año en la cosmovisión mesoamericana se asemeja a la letra A, combinada con 4 signos específicos como caña, pedernal, casa y conejo, los cuales, junto con los numerales del 1 al 13, complementan un ciclo de 52 años. La fecha de 1952 parece evocar un acontecimiento significativo, como se refuerza en la representación de las flores situadas en los pilastras estriadas y las columnas salomónicas. A un extremo del lado derecho, una flor con 2 círculos concéntricos se identifica como 2 flor, mientras que en el opuesto, una flor más amplia, acompañada de 4 flores rectangulares, se representa como 5 flor. Esta variabilidad en las formas de representación sugiere distintas formas de marcas en sistemas numéricos distintos, un método frecuentemente utilizado en la época prehispánica y en las edificaciones, como se puede observar, por ejemplo, en la pirámide de Quetzalcóatl en Xochicalco, Morelos. Esta es la imagen de cómo representan 2 sistemas calendáricos distintos. Esta pirámide también es conocida como la pirámide de Tamonchan. Las fuentes históricas indican que estas fechas están asociadas a la deidad Macuitzóchil. Esta deidad, Macuitzóchil, proveniente de Tamonchan, es un lugar de origen en la cosmovisión mesoamericana, es una advocación de Xochipilli, deidad de las flores, el juego, el canto, la música y protectora de la nobleza. Por lo tanto, es razonable suponer que estas fechas calendáricas conmemoran una festividad ligada a Macuitzóchil, reflejando el carácter femenino de la capilla. Ejemplos de esta forma de representar anualmente, no nada más lo vamos a encontrar en Santa Cruz de las Flores, lo vamos a encontrar en el centro de México, lo vamos a encontrar también en la capilla franciscana de Tzintzuntzan, por ejemplo, tenemos una de las mismas representaciones. Anumus, les conocen en esa zona, ¿no? En la clave del arco medio de la calle lateral izquierda de la portada, sobresale una composición de motivos geométricos y florales que evoca la forma de una corona. Esta representación muestra similitudes con el signo Simompili, que significa atadura de años. Es un símbolo utilizado para los ciclos de 52 años. Esto conmemora el término de un ciclo de 52 años. Esta imagen, junto con otras representaciones iconográficas de la capilla, no solo refuerza la función simbólica relacionada con fechas y nombres de deidades calendáricas, sino que también sugiere una correlación calendárica en el periodo de estudio. Además, en la calle central, el segundo y el último cuerpo de la portada admiten diversas interpretaciones, entre las que destaca una interpretación general. En primer lugar, se propone una relación entre el segundo y el tercer cuerpo de la calle central, donde se identifica el rostro del dios Ejecatl. En la parte derecha es la representación prehispánica del dios Ejecatl y en la parte izquierda es la representación de la imagen. Ejecatl es reconocido por su boca facial en forma de pico de pato y una trompa corta encima.
De hecho, aquí el empleo de la cornisa y la decoración en alto relieve en la parte central arriba de la ventana simula un efecto tridimensional ingeniosamente para asimilar la misma forma de pico de pato, ¿no? Otros elementos que también pueden ser identificados es al asociar la escultura de la Coatlicue con la calle central de la capilla, podemos encontrar similitudes muy interesantes, como las serpientes, los querubines en la parte superior, el pecho en la ventana coral, la falda en la parte central, el cuerpo central, la calavera que sostiene la falda de la Coatlicue con la corona y las dos serpientes que caen de esta falda con el arco de medio punto. Elementos muy interesantes, ¿no? Lo que genera una interpretación asociada hacia la Cihuacóatl, la Coatzihuatl, mujer águila, mujer serpiente, también con Quetzalcóatl, ¿sí? La serpiente emplumada y otros elementos, ¿no? Como les mencioné en un principio, esta iglesia está enfrente del cerro de el Águila, ¿no? La imagen que tiene en la parte inferior, podemos observar del lado derecho el Cerro del Águila y del lado izquierdo el Cerro de la Cruz. Y esta relación con el Sol, en un momento la explico arqueoastronómicamente. Una vez analizado todos estos elementos, podemos identificar que no son aleatorios. Todos estos elementos están presentes dentro de la cosmovisión prehispánica. Estamos hablando de que la capilla de indios está relacionada con un concepto mitológico conocido como Tamoncha, mientras que el templo, la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, con el Tlalocan. Dos lugares de origen y de destino. No son solamente representaciones de tradición indígena aisladas y sin contenido. Son representaciones importantes que remiten a un pensamiento, ¿sí?, de un núcleo duro que viene desde la época prehispánica. Y esto lo podemos comprender si analizamos distintos códices, como el Códice Borgia, donde vamos a encontrar templos solares y templos lunares con todo un ritual asociados a fenómenos astronómicos, ¿no? En esta parte de la lámina, lo que ustedes están observando es asociado a un fenómeno astronómico que ocurre cada 8 años, que tiene que ver con estos 8 años asociados a la piedra del Sol, conocido como Atamacualistli. Es una fiesta que se realiza cuando hay una conjunción entre el planeta Venus y la constelación de Pléyades y ocurre cada 8 años en la tarde, ¿no? Hace aproximadamente 4 años fue la última conjunción y se podía observar detrás de la capilla de indios. Es decir, que ese era el momento de la fiesta de Atamacualistli asociado a la agricultura. ¿Qué es lo que podemos ver en la materialización del mito? Pues podemos ver que las iglesias funcionan como hitos, hay todo un ritual asociado al mito prehispánico y que en esta triada lo que podemos plantear es que la arquitectura barroca hispanoamericana periférica está presente a través del hito, el rito y el mito prehispánico. Arqueoastronómicamente podemos identificar un fenómeno muy interesante. A partir de las entrevistas realizadas se pudo percibir que había una relación muy importante de las iglesias con la salida y puesta del sol. Específicamente, en la salida del sol, como ustedes pueden ver, el Cerro de la Cruz y el Cerro del Águila funcionan como marcadores astronómicos. Es decir, las iglesias fueron construidas específicamente en este lugar para servir como marcador astronómico asociado específicamente a los contextos rituales y agrícolas. Es decir, podemos observar en los equinoccios la salida del sol asociadas a los cerros, a los extremos de los cerros, y en los solsticios los vamos a poder también asociar a los mismos cerros. Estamos hablando que el Cerro de la Cruz es la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad y el Cerro del Águila es la capilla de indios, ¿no? De hecho, hubo una refundación. Anteriormente, Santa Cruz de las Flores estaba en Cruz Vieja, a unos 5 kilómetros hacia Santa Cruz, San Isidro Mazatepec, pero la intención de cambiarlo fue para hacer coincidir estas edificaciones con la salida del sol y genera todo un efecto astronómico importante. Hay un fenómeno luminoso muy interesante. Están sincronizadas las capillas.
La distancia que separa una fachada de otra está sincronizadas en cuanto el sol va saliendo. Cuando el sol va saliendo, se ilumina la capilla de indios, y cuando se empieza a iluminar la parroquia, se empieza a desiluminar la capilla de indios. Es un efecto simétrico y asociado directamente a equinoccios y solsticios, que no es posible profundizar. ¿Qué se puede rescatar de todo este tipo de información? Pues podemos rescatar que estas iglesias tradicionalmente consideradas como barroco popular, barroco tequilqui o de influencia indígena, pues tienen una presencia de elementos de origen prehispánico. Por eso hablamos de reconfiguración del pensamiento indígena mesoamericano. No hablamos de configuración, estamos hablando de reconfiguración. Y entonces, cuando un indígena entra dentro de una de estas iglesias, entra a un templo prehispánico. Por eso se propone el concepto de templo-iglesia. ¿Sí? Cuando un indígena ve una de estas portadas o un retablo de este tipo de arquitectura barroca hispanoamericana periférica, está leyendo su cosmovisión. Las portadas funcionan como portadas códice. Y es algo muy interesante porque cuando nosotros empezamos a hacer el análisis, pudimos llegar a 4 interpretaciones importantes. Primero, relacionada con la organización territorial. ¿Sí? Definida por elementos naturales como cuerpos de aguas, montañas y recursos naturales, que pueden ser aquí en este caso también astronómicos. ¿Sí? Eso es lo que conforma el territorio. Todos estos elementos naturales que en un inicio planteé como el paisaje, ¿sí? Son lo que define el territorio. El territorio con una población predominantemente indígena, multiétnica. Eso quiere decir que no solamente corresponde a grupos cocas o nahuas, sino que hay una población multiétnica, algo muy característico de los altepes prehispánicos. Además de su formación en los pueblos como Altepet, y lo que forma este territorio o caracteriza el territorio va a ser que se caracteriza como República de Indio. Hay una participación activa del indígena en la construcción de la arquitectura, lo que evidencia que el indígena como artífice estuvo involucrado en el diseño, planificación y construcción arquitectónica. Es lo que hablábamos en su momento de agencia indígena. No era que los pusieron a hacer o estaban supervisados, ¿sí? Hay una intención consciente de estos elementos. Estos elementos no son una usanza indígena o de tradición indígena, son elementos que están asociados. Hay un patrón conductual, hay una lectura completa. No se pueden leer de manera aislada. Por otra parte, esto nos permite proponer una escuela arquitectónica indígena, que sería la escuela tlajumulqueña. Y por otro lado, el análisis iconográfico permite identificar que se trata de un patrón conductual, unas normas de lenguaje asociadas a el tipo de información ideográfica usada en la época prehispánica. Esto está relacionado con la tradición iconográfica Mixteco-Puebla. Es decir, si comparamos los códices propios de la religión Mixteco-Puebla, ¿sí?, que se usan también en las vasijas prehispánicas, hasta el postclásico tardío, vamos a ver que pueden ser entendidos de la misma manera, de manera ideográfica. Estos son algunos elementos que son presentes, y aquí es el ejemplo del difracismo. Los elementos presentes que están en el arco de medio punto son mariposa, flor, mariposa, flor, mariposa. En la parte de abajo lo que vamos a tener es la representación de mariposa, flecha, mariposa, flecha. Eso es un difracismo. Un difracismo es la combinación de 2 palabras que cada una tiene un significado distinto, y al unirse se genera un tercer significado. Algo muy característico en la época prehispánica, asociado a los códices de tradición iconográfica Mixteco-Puebla. ¿Qué estamos encontrando? Estas portadas tienen información a partir ideográfica expresada a partir de difracismos. El problema es que no conocemos estos códigos conductuales, no sabemos el significado propiamente de la combinación de mariposa-flor. Esto que ustedes les estoy presentando es alusivo, mariposa-flecha, a la guerra, ¿sí? Pero propiamente en el contexto en el que estamos analizando no hay una explicación específica, pero lo que sí podemos
dilucidar es que se trata de disfrazismos. Y bueno, aquí hay otro ejemplo de las representaciones de las fauces de la tierra, vistos desde una de las cerámicas características de la tradición iconográfica Mixteco-Puebla, que se expande no nada más en la región de Mixteca-Puebla, se extiende a lo largo de todo Mesoamérica. Aquí en Occidente se le conoce como tradición Aztatlán. Y como conclusión de este punto, el análisis comparativo de esta iconografía permite dilucidar el pensamiento indígena en la arquitectura barroca hispanoamericana periférica. Esto lleva a concebir que los indígenas tenían agencia y formaban parte integral de la dinámica de la formación de las realidades sociales en las que participan. De esta manera se reconoce que el ser indígena es actuar con propósito, alterando el mundo exterior con acciones. La arquitectura barroca hispanoamericana periférica refleja una autenticidad, una singularidad e individualidad. En términos heideggerianos, es una manifestación con la esencia del ser, porque refleja la experiencia del Dasein auténtico, la posibilidad de ser, persistencia y pervivencia a través del eclecticismo estilístico, en este caso, ¿no? Es decir, cuando hablamos del Dasein, estamos hablando de este ser consciente de su propia existencia. En la filosofía náhuatl, el Dasein auténtico propuesto por Heidegger se representa a través del disfrazismo, estas palabras que estábamos ahorita mencionando, Inishli, rostro, Injolot, en corazón, que significa rostro-corazón, y se interpreta metafóricamente como estar en el mundo con raíz, con vida y con principios, lo que da sentido al hombre en su existencia. Lo que estamos viendo es que esta arquitectura, ¿sí?, es estar en el mundo para el ser indígena, en términos fenomenológicos. La interpretación de esta investigación revela la complejidad de la realidad ontológica indígena en un contexto histórico específico, destacando la reconfiguración del pensamiento mesoamericano en este tipo de arquitectura. Los hallazgos contribuyen teóricamente al análisis de contextos similares y plantean nuevas áreas de estudios. Esta propuesta lo que está haciendo es abrir nuevas interpretaciones. Es una propuesta indigenista, que se aleja del eurocentrismo y del hispanismo. Una interpretación hegemónica y tradicional. Se propone ampliar estos análisis a otras iglesias con características similares. Estamos hablando, por ejemplo, el caso de Alto Perú, para conocer las posibles relaciones intra e interregionales. Lo que la hace singular es de que, a pesar de que se manifiesta en otras regiones este tipo de reconfiguración, siempre es singular. No es que vamos a encontrar el mismo elemento. Ahí encuentran la manera de representar estos elementos de manera singular. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. Imagino que hay comentarios de los asistentes. Hay muchos. Adelante, por favor. Bueno, a mí yo tengo orígenes en Tlajomulco. Maestra Cosecha ya también sabe de esto. Lo que me llama la atención, por ejemplo, de esta identidad en cuanto a la identidad indígena en la región que está presente en las iglesias barrocas o periféricas de Tlajomulco, dejó mucho tiempo en que una ausencia total de acercamiento de algunos habitantes de pueblos. Yo, por ejemplo, lo veo en San Juan de Evangelista, que era donde yo visitaba mucho y el templo permanecía cerrado. Y cuando preguntaba de los elementos que había, me decían, pues sí, dice, pues los hicieron los indios, así como que muy despectivo y muy antiguo. Y cuando preguntaba sobre zonas arqueológicas en San Juan, en San Lucas, era así como secreto de ya detectados ellos mismos por los pobladores, donde tenían yacimientos de aspectos de vasijas y donde era así como el secreto. Cuando llego yo a Santa Cruz de las Flores y la iglesia siempre de la Cruz estuvo cerrada para el acceso al público, al yo preguntar a la población ahí transeúnte, también había así como esa negación de, pues es una iglesia antigua. Hoy, con esta perspectiva de estudio arqueológico, antropológico, microhistoria,
me está dando otra visión de lo que hemos estado perdiendo por más de 100 años. O sea, estamos a una distancia de no entender el lenguaje que nos están dejando en las iglesias. Entonces, es un lenguaje que se está perdiendo, hoy se está recuperando, pero me quedan así como las interrogantes de qué es lo que tratabas tú de expresar a ellos en su momento que lo entendieron, y yo a distancia de años que yo no puedo entender lo que tú me estás tratando de rescatar. Si bien Tlajomulco tiene un proceso de inmobiliario garrafal, algo que ha prevalecido en estos pueblos, principalmente en Tlajomulco, han sido las familias antiguas. Las cofradías han sido el referente de conservar ciertos elementos histórico-culturales en ellos. Sin embargo, el traslado, movilidad de muchos y la muerte de algunos cofrades han llevado a la muerte de este lenguaje. Santa Cruz de las Flores tenía cofradías. Yo detecté cuando empecé a hacer el árbol genealógico de mi familia, y siempre me quedó la inquietud de por qué dejaron morir. Era ahí donde tenían ellos resguardado esta presencia del lenguaje. Si bien me da alegría ver el rescate que se está haciendo ahorita, también me está dando una tristeza porque dejamos morir parte de nuestra memoria. Pues felicidades por el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto, pues, sí, usted tiene muchas cosas que decir. Pero... Pues es el templo más hermoso que tenemos en Tlajomulco, ya lo decía Fray Luis del Palacio del Refugio, que es una catedral en miniatura, y creo que es la mejor descripción que tendríamos de este templo, que lo trató de interpretar el escritor Augusto Orea Marín en los días de Tlaloc, pero él le dio otras interpretaciones, como la figura que hay en la calle principal, en el arco, que dice que es el acto sexual, y que él manifiesta que es la fecundación, y que la torre es la cara de Tlaloc. Pero sí es un templo precioso, muy valioso. Fueron solo los de Santa Cruz, llegué un poco tarde, o sea, abordaron San Juan, San Lucas. El estudio es mucho más amplio. Este estudio se puede hacer a profundidad. Hay una interpretación, hay publicaciones, hay una publicación específica que se acaba de salir, ¿verdad? Sí, lo recomendamos también en la otra sesión. Se llama Representaciones del Patrimonio Cultural, que fue coordinado por el doctor Felipe Cabrales y la doctora Lucía González. Está aquí en la página del Colegio de Jalisco. Es una publicación gratuita digital. Entonces, ¿Cómo la encontramos? Entran a la página del Colegio de Jalisco, publicaciones y publicaciones gratuitas. Ajá, es cierto. Así. Sí. La página del colegio es coljal.edu o ¿cómo es? .mx. Sí. Sí, nos pesó mucho no llegar a tiempo, el tráfico que está en todas las ciudades es horrible. Sí. Google Maps te marca un tiempo y hay un accidente y se multiplica todo. Una última pregunta única, las uvas que representan, es el jaguar que está como que tiene manchas. Manchas. Las manchas del jaguar, pero... Por eso la abundancia de las uvas. Sí, bueno, este tipo de mecanismos que están empleando es una estrategia. Un fraile, por ejemplo, va a reconocer los elementos que se están representando desde el léxico cristiano, perfectamente. Pero lo que va a hacer el indígena es modificar esos elementos. Si el elemento es bidimensional, plano, lo que hacen los indígenas es lo hacen tridimensional y hacen el mismo elemento, pero visto desde una perspectiva frontal, se ve como la cara de una serpiente. Entonces, un fraile va a ver los elementos y va a entenderlos perfectamente como un elemento cristiano, pero el indígena lo está jugando con esos elementos, codificándolos para que tenga otra lectura, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del jaguar, ¿sí? Las uvas van a ser usadas no nada más para las manchas oscuras
del pelaje, sino también lo van a usar para otros elementos como dientes. Hay una combinación de elementos, por eso hablo de que esto es algo singular. La manera o la estrategia que están empleando aquí no se repite en otros territorios, ¿no? Como la Sierra Gorda, que cumple con el mismo patrón periférico y que tiene las mismas características de arquitectura barroca periférica, en la Sierra Gorda. A mí me surgen dos inquietudes. Número uno, si bien en el municipio de Tlajomulco ya ha ido a la desaparición de dos capillas, una es la de San Sebastián de ahorita, El hospital. el templo hospital, que nada más quedaba así como la fachada y una parte de los arcos, y era el basurero de una familia que vivía a un lado. Ahorita no sé cómo está. Y la segunda es San Miguel Cuyutlán, cuyo terreno donde estaba el templo hospital, lo tumbaron los mismos por venta, y esa parte de destrucción del mismo pueblo me lleva a pensar en el ángel que nos mostró que está destruido la cabeza y los pies, que podríamos pensar que fue un franciscano. Si tomo como ejemplo a Jerónimo de Mendieta, una escena donde salen unos niños y matan a un señor, a una persona grande que se disfraza como un dios para asustar, también me lleva a pensar que es el mismo pueblo, pudiera ser una hipótesis, que fue la destrucción de estos elementos, pues sabiendo que tenían una connotación de sus raíces indígenas. Puede ser. Dos, me llama también la atención, ahora que fui a Mitic, a una capilla, la primera capilla franciscana, como nos hizo en la nota del cronista de Jalostotitlán, es la ausencia de elementos indígenas. Si bien era una comunidad donde prevalecían el espacio, no tienen elementos como los estamos encontrando en Tlajomulco. Y eso también está hablando de cohesión e identidad. Claro. Y aunque en los altos hay zonas, hay espacios y hay identidad propia, también hay esa ausencia de estos elementos de lenguaje en su escritura. Ya todo. Sí, Tlajomulco de Zúñiga era un área nuclear indígena. Esta periferia con relación a la Guadalajara novohispana, que Tlajomulco se constituyó como el granero de Guadalajara, esta distancia le daba relativamente esa independencia. Tenemos el registro de que todavía para 1750 se hablaba náhuatl. ¿Sí? El hijo de Ventura Cortés de Velasco, Jerónimo Cortés y Cedeño, escribe el último diccionario náhuatl español, pero para náhuatl de Tlajomulco. Entonces estamos hablando de que para 1750 todavía hay una población indígena importante. Los registros parroquiales de Santa Anita, por ejemplo, de las mismas fechas, nos hablan de traductores indígenas que se necesitan para bautismos, para el pedimento, de matrimonios. Se habla de un traductor, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Después de la secularización de los bienes eclesiásticos, después de las reformas borbónicas, viene esta pérdida de estos elementos de identidad. Viene no en un corto tiempo, es en un periodo largo, pero es el momento en el que podemos identificar la pérdida de estos elementos que van a caracterizar este territorio indígena, esta República de Indios, ¿no? Entonces, sí se están perdiendo muchos de estos elementos. Esto de la destrucción de la figura que mencioné, del rostro de los pinos, es una hipótesis, no hay forma de comprobarlo a menos que esté escrito, una referencia, pero podemos inferir que puede ser el fraile o puede ser la misma comunidad, pero que están conscientes de que hay un significado que para ellos puede ser un significado que va en contra de la doctrina cristiana, ¿no? También me lleva a pensar, por ejemplo, la alteración del espacio natural de Tlajomulco. En Santa Cruz de las Flores no es notorio, pero cuando uno transita por la carretera, yo a mis 50 años, era muy característico el manto acuífero que se hace a pie de carretera. Hoy lo están rellenando. Y es un espacio donde tiene esa relación de Santa Cruz de las Flores con estos elementos acuíferos. Sin embargo, por la ignorancia o las cuestiones de cambio de uso de suelo, va a llevar a que desconozcamos este proceso de acuífero de Santa Cruz.
Y Tlajomulco está eso, o sea, es un espacio, un rincón de tierra lleno de agua, por eso se establecieron estos grupos indígenas ahí propiamente. Hay mucha historia todavía en Tlajomulco que no se ha podido rescatar. Yo tengo así como la consigna del Ayuntamiento de Tlajomulco que no ha podido realizar un espacio museográfico donde esté informando a la población general y común para decir qué es lo que tienes de riqueza cultural, patrimonio dentro de tu municipio. Y ese cambio de vivienda está llevando a que las familias en Tlajomulco, las antiguas familias de Tlajomulco, vayan perdiendo todavía esta más identidad de la que de por sí ya es pública. Sí, efectivamente, comparto tu preocupación y estamos organizando desde la Universidad de Guadalajara, el gobierno de Tlajomulco, varios centros de la Universidad de Guadalajara, INA Jalisco, un concurso de fotografía histórica, etnohistórica de Tlajomulco, con el objetivo de poder hacer este rescate etnohistórico. Este concurso lo vamos a presentar a mediados de agosto, una duración de 2 meses, para exponerlo en una exposición itinerante a lo largo de varios centros y en el mismo municipio a partir de noviembre. Entonces, sí comparto tu preocupación y esta es una de las iniciativas que tenemos para tratar de conservar sobre todo por la modificación del entorno. Es cada día más abrasivo la destrucción del cerro, por ejemplo, del Patomo. O sea, es una deforestación. Esos elementos naturales que siempre son visibles, pues ya no los vamos a tener. Y son floras y animales de entorno natural de ahí de Tlajomulco que va a desaparecer. Y nada más nos vamos a quedar igual. Pues algo había aquí, pero no sabemos qué nos están tratando de decir los del siglo XXI después de 1000 años. Sí, muchas de las restauraciones que se hacen o las que se hicieron se hacen desde la perspectiva hispanista, como un estilo, como copia de un modelo europeo, ¿no? Y esto pierde el significado real. Estos elementos que tú mencionas, gracias a la cartografía que hicimos, que ya lo he mostrado a la autora Beatriz, estamos viendo cómo se está construyendo en estas zonas que eran parte de estas, la extensión de Quejetitlán o los ojos de agua, que evidentemente pues va afectando. Yo lo veo por la zona arqueológica. Y ese es un comentario de que yo viví en una visita que hice a una ladrillera cerca de la estación del ferrocarril, cómo metían los ladrilleros las coas, las palas, y literalmente sacaban vasijas, ollas, y eran fracturadas, y decían, pues es que son tepetates que ahí se van, iban acumulando todo este tipo de vasijas. Al momento de decirles, ¿por qué no las guardan? No, dice, es que viene alguien y me las compra, y yo se las vendo. Entonces esa fractura histórica, identidad del pueblo, también quedó diluida. Hay algunos hogares que soy por oídas de que mantienen algunas piezas arqueológicas. Sin embargo, no hay un rescate por recuperar y todavía se sigue perdiendo en parte acervo patrimonial. La verdad es de que sí me da tristeza, me da felicidad y tristeza, pero, híjoles, yo creo que estamos no tarde, pero sí para poder rescatar más. Yo quiero comentar que en agosto tenemos un seminario de especialistas, vienen de la Universidad de Guadalajara. El tema va a ser la religión, la fiesta religiosa de la Virgen Purísima. Este seminario lo hace el ayuntamiento cada 4 o 6 meses. Este sería el 5º seminario. Queremos invitarte. Tu servidor, soy el director del archivo, que es quien está detrás de esta. Bueno, ahorita soy el nuevo director, pero el anterior director del archivo municipal es el que inició estos seminarios. Tu servidor, soy licenciado en Administración Pública y tengo maestría en Desarrollo Urbano, entonces he dado seguimiento a todo el crecimiento y tengo el conocimiento de todo lo que. Cada fraccionamiento, su pequeña historia, su ficha. Hace 25 años escribí el libro Tlajomulco en el Tiempo y sí, lo tienen aquí en el Colegio de Jalisco. Y sí nos gustaría que, ojalá y te
te pudiéramos incluir dentro de ese seminario. Sí, ¿Nos gracias. repite su nombre? José Chávez García. También está en línea, ¿verdad? Sí. Ujú. Bueno, yo no lo puse, alguien lo subió y creo que lo venden. ¿Lo venden? Yo, usted me lo pasó, yo no. Pero sí, cuando me lo piden se los mando digital. Estoy Sí, haciendo lo tengo, ahorita una lo tengo. biblioteca digital. Incluso ya tenemos digital también los días de Tlaloc, de Gustoria Marín, La vida y muerte entre los Tlajomulcas, de Francisco Sánchez Flores. Llevamos como 10, 12 documentos históricos que si nos los piden se los damos en digital todos. Sí. Sí. Muchas gracias, sí, con mucho gusto. Sí, muchas gracias. Qué interesante es que se generen vínculos para que se puedan lograr este tipo de cosas que nos preocupan, como ese reconocimiento de nuestras herencias culturales que pues están perdiendo, ¿verdad? Entonces, Yo lo visualizo, por ejemplo, desde la primaria. Yo soy maestra de primaria. ajá. Si bien hay proyectos que se trabajan desde la identidad, o sea, quedan totalmente flojos porque no hay una visita a un... Sí está la ruta franciscana y el ayuntamiento de Tlajomulco creo que sigue ofreciendo ese espacio para las escuelas, pero sería interesante mostrar un espacio físico donde el niño pueda visualizar ante una ficha técnica, una vasija, un espacio de un mapa geográfico donde diga aquí estoy yo y es lo que tenemos a mi alrededor, y eso es muy factible para poder consolidar la identidad de un municipio. Sin embargo, a los gobiernos entrantes, en turnos, salientes, demás, no apuestan por la cultura, no apuestan por la identidad ni la historia desde la parte de la educación básica. Sí está el libro de Historia y Geografía de Jalisco, es muy bonito, pero si los maestros no tienen, número uno, la preparación en la materia, número dos, los materiales para consultar, número tres, dónde hacer esa visita que el niño puede interactuar de su entorno, estas situaciones nada más nos van a quedar, o sea, en papel, en presentaciones y algunos que seguimos luchando porque no se pierda la identidad de un pueblo. Sí. Entonces, falta muchísimo en este tema. Tlajomulco, no nada más Tlajomulco, hay vinculación de gente de Tlajomulco en Zacualco de Torres y en Cocula, porque así lo descubrí en mi árbol genealógico. Mi familia transitaba de Tlajomulco a Cocula y a Zacualco de Torres, a Toyac también, y entonces me di a la tarea de visitar esos pueblitos y dije, pues, ¿qué hay ahí? Las bodas indígenas tienen mucha similitud. Las cofradías tienen mucho que ver en esta interacción de movilidad de los pueblos y hay una vinculación importante. Tomás Calvo menciona en un libro del 82 que la maestra Carmen Castañeda le edita dentro del colegio sobre ese tránsito entre una similitud y también gastronómica, maestro, porque el sual y el tachihual de Zacualco también lo tiene Tlajomulco. Entonces, ahí hay elementos. De hecho, ese es uno de los elementos que ya habíamos platicado, el pan tachihual, pero no nada más ahí, está en San Juan Cosalá, está como de una... Acatlán de Juárez. Tuxpan, ahí hay las zonas servilletas tachihual. En algún momento lo platicamos, ¿no? El tachihual como sinónimo de artesanía, hecho con la tierra, ¿no? Tuxpan hay chayacates y acá tenemos jayacates. Ajá. O sea, hay muchos elementos donde se está hablando de esa migración de un lado a otro, y así como está el traslado de Tlaxcaltecas, que así como que bueno, pero también está internamente esta relación de sí, familia. Es hipotético porque no hemos podido localizar ningún documento que relacione directamente a Tlaxcaltecas, sí. pero lo que estoy tratando de mostrar es que esta información que está presente en las iglesias es propiamente, o podemos entenderlo o compararlo con población del centro de México. Entonces, hay muchos elementos, aunque no tenemos el documento físico que lo demuestre, solo tenemos el lienzo del lienzo tlaxcalteca, el lienzo de San Sebastián, grande, anacrónico, que recientemente escribí un artículo que sale este año en la Universidad de Guadalajara, específicamente del lienzo, que se pueden comparar y aquí estamos hablando de muchas cuestiones, como el cacique Ventura Cortés, que es conocido en todos los documentos como descendiente de conquistadores. Entonces, aquí hay muchos elementos que te remiten
algo de veracidad dentro del lienzo, ¿no? Aunque no esté identificado en la fuente propiamente. Este corte tiene mucho que ver con el cambio de la familia de la iglesia católica, de la cofradía, a la iglesia protestante, porque lo he encontrado constante en presentación. Ella, mi Mercedes, escribió un libro sobre la iglesia Protestante, porque mi familia era cofrade de... ¿Pero su nombre correcto cuál es? ¿El de la iglesia? Es la iglesia Divino Emmanuel de Tlajomulco de Zúñiga. Son de las primeras familias conversas en Tlajomulco. Y cuando uno llega a Tlajomulco, se resalta cuando encuentras el templo hospital y a un lado el templo protestante o evangélico, como diría la maestra, es evangélico. Casualmente, cuando ellos empiezan a hacer una modificación de la segunda capilla, encuentran piezas arqueológicas en una de las bases del templo. Al estar levantando los muros para hacerla consolidar el templo, encuentran piezas arqueológicas y comparten con el templo hospital. Entonces, pues ahí está toda una simbiosis también de separación de la familia, y eso está hablando de cambios de identidad en el propio municipio. ¿Ya trabajaste el templo del hospital? ¿Ya te metiste un poquito? ¿O lo llevas todavía ahí? ¿No? ¿El de Tlajomulco? Ajá. No, lo conozco, pero no he profundizado. Solo fuentes Te históricas. acompañamos. Tiene una figura muy extraña, un tipo de hombre pájaro plasmado en la parte superior, arriba, que parece también un escarabajo. Es la cosa más extraña que tiene ese templo. Y es muy sencillito su fachada. Raro su torre separada. Lo conozco, pero no he visto ese. Como que trajeron elementos de Oriente, porque el que lo inició se fue a las Filipinas y nos da la impresión que regresa y trae otras cosas por allá. Bueno, pues el tiempo se nos está terminando. Nos da mucho gusto esta participación. Agradecemos que hayan venido desde Tlajomulco y esperamos que se generen nuevos espacios de comunicación, de vinculación y de generación de nuevos conocimientos como estos. Ahorita pues vamos a tomar sus nombres para yo personalmente me anoto si va al templo hospital que no conozco. Y antes de terminar, me gustaría leer 3 comentarios en el Facebook Live por parte de Marta Gaby. Dice, felicidades, en verdad, súper interesante tu propuesta, dice. Gracias. Y por otra parte, Grace Gilmore dice, felicitaciones, excelente presentación. Y Guillermo Valderas Vega envía saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Entonces agradecemos mucho pues a quienes nos están siguiendo en las redes, gracias por los comentarios y pues nos vemos a la siguiente sesión. Nada más mencionar que la sesión se queda grabada en el Facebook del Colegio de Jalisco. Y voy a poner ahí en uno de los comentarios el vínculo al libro donde está el capítulo de Francisco. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos a todos, a las autoridades del Colegio de Jalisco por todas las facilidades para que se lleve a cabo este seminario permanente y a todos los equipos de logística del Colegio de Jalisco que nos apoyan mucho y gracias a ellos se puede hacer todo esto. Muchas gracias, que descansen, buenas noches. Gracias, buenas noches.